Aquí estamos en nuestro primer video de la asignatura de Didáctica del Lenguaje y la Comunicación, año 2021. 2021, no me sorprendas. Junto con Mistela, que está luchando por quedarse con nosotros, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en estas dos últimas clases, del 12 y el 13 de abril del 2021, ¿ya? Lo primero que vamos a ver, déjenme correrme de acá, no, esto no, mejor vamos a ver estos materiales que vimos en PDF, que son, por ejemplo, leo primero con las clases con las actividades, ¿ya? El texto del estudiante de lenguaje y comunicación, cómo era el libro del profesor, ¿se acuerdan? Cómo se armaba en distintas partes, cómo nos entregaba además lineamientos respecto de cómo era las actividades didácticas, cómo nos dividía por unidades los objetivos, ¿cierto? Que nos daba una gran base, y después nos presentaba el libro del estudiante y nos iba por unidad mostrando la planificación de acuerdo al objetivo y a los indicadores. Ya, pero esto tampoco es que lo sacara de cualquier parte, es que lo saca de acá, de los programas de estudio. Yo escogí al azar el de tercero básico, porque aquí está, por ejemplo, toda la información interesante para que ustedes puedan planificar la planificación anual de la unidad o de la clase, eh, para que entiendan cómo están distribuidas las unidades. Por ejemplo, aquí tenemos la organización curricular, donde les explican los ejes y algunos conceptos de interés. Y aquí, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje, las actitudes, los objetivos para abordar en todas las unidades, como por ejemplo desarrollar el gusto por la lectura, ¿ya? Y la unidad uno, ¿qué objetivos tiene la unidad uno? Que puede que muchas veces tenga relación con los objetivos de aprendizaje de la unidad uno del libro, del ministerio. Otras veces el libro del ministerio tiene más y otras veces tiene menos. Eh, en este caso tenemos estos con las actitudes. Aquí están las de la unidad 2, de la 3, de la 4. Ojo, el libro del profesor, no, el libro que entrega el ministerio no tiene por qué ser igual al, em, a los programas de estudio, no tiene por qué ser exacto, exacto, exacto. Para eso se dan ciertas licencias, y las editoriales y quienes redactan y diseñan este material seleccionan objetivos, actividades y todo lo distribuyen como ellos prefieren, ¿ya? En las bases curriculares, recuerden que en los programas de estudio donde están los objetivos son una base así como un mínimo. Por lo tanto, sobre eso se empiezan a construir, por ejemplo, los libros del ministerio. Lo interesante de este documento también es que presenta los objetivos de aprendizaje y los indicadores de evaluación. Este es el de un objetivo transversal, o que se trabajan en todas las unidades. Y uno puede escoger el objetivo y uno, dos, tres indicadores, solo uno, el último, el que más les acomode a ustedes, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con todos los otros objetivos en voy a mostrarles acá, la unidad uno, por ejemplo. Resumen de la unidad, algunas lecturas sugeridas, los indicadores, perdón, los objetivos y los indicadores, tal como dice ahí, ¿ya? Y así por cada uno de los objetivos del libro, de la unidad. Y además salen ejemplos de actividades. Por ejemplo, aquí unieron el OA3 y el OA4 y diseñaron algunas actividades como ejemplos para ustedes, para que puedan trabajar si es que no quieren trabajar con los libros, con lo del libro del ministerio, o si quieren hacer ustedes sus propias actividades. Y ahí, por ejemplo, más, ¿ven? Ejemplos de actividades. Pero además, algo muy interesante que tiene este libro es que también tiene los ejemplos de evaluación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos piden eh, trabajar o evaluar el objetivo 14, nosotros nos presentan aquí los indicadores de evaluación. Y también nos presentan las actividades que a nosotros nos servirían para poder evaluar solo esos indicadores, porque solo eso es lo que estamos proponiendo evaluar, ¿ya? Entonces, además aquí nos presentan los criterios de evaluación, por ejemplo, una rúbrica, una pauta, una lista de cotejo, y en este caso una pauta que tiene puntaje aquí, ¿ven? Y nos presenta otro ejemplo con el mismo objetivo, pero con otros indicadores. Miren. Este solamente tiene desarrollar el tema en párrafos, y este tiene desarrollar el tema en párrafos, pero además buscan y registran información. Entonces, además, aquí les dan otras actividades para que los ayude a evaluar este indicador extra.
con actividades similares. Tal como les comenté, miren, aquí además viene con la pauta de evaluación, con una rúbrica, con puntaje y todo. Es un ejemplo, el libro de la guía del docente también trae muchas rúbricas. Ay, no lo puedo mover. También trae muchas rúbricas o pautas de cotejo. Por ejemplo, acá, ¿ven? Una pauta de evaluación para exclusivamente eso. Y más adelante también trae más. Por ejemplo, acá hay una rúbrica para una tarea de escritura. Entonces, para que ustedes tengan material con el cual guiarse, ¿ya? Eh, siempre es bueno tener este tipo de apoyo. Ustedes ahora, sobre todo que van a tener evaluación, es importante que vayan relacionando todas las cosas que les enseñe la profesora Elizabeth con las distintas asignaturas que están viendo. Y por último, bueno, este ya es más conocido por ustedes, que es el libro de las progresiones, ¿cierto? Que es más, ya lo hemos revisado y lo hemos analizado en otras ocasiones. No olviden que es muy importante que ustedes descarguen todo este material, ¿ya? Es importante, porque así pueden ustedes volver a él cuantas veces lo consideren necesario. Em, Después vimos una guía que no la alcanzamos a revisar porque la verdad es que conversamos todo esto, así que no lo voy a considerar en esta ocasión, pero sí esta, que se llama la guía 1 Planificaciones para Análisis, donde yo les presenté esta planificación, que es la planificación con la que ustedes van a trabajar, el formato con el que van a usar, y que claro, tiene muchas partecitas, tiene muchas cositas que rellenar, pero no es para asustarse, sino para que no se olviden de lo que tienen que poner, ¿ya? Evidentemente, a medida que vayamos trabajando, vamos a poder ir viendo un poco mejor cómo se trata. Em, Acá tenemos una planificación que, tal como les comenté después en la clase, tiene algunos detalles, algunos errores o detalles, cosas que se podrían mejorar, más que errores completamente. ¿Ya? Bueno, tiene claramente indicado que vamos a trabajar en primero básico, que es una clase de 2 horas, o sea, todo el bloque de clases, que tenemos como conocimiento previo esto. ¿Cuál es la actividad genérica? Y recuerdo que Javiera preguntó cuál era la diferencia o cómo podíamos seleccionar bien la actividad genérica. Yo le dije que yo no trabajaba mucho con esto, pero tiene relación con las actividades generales, a grandes rasgos que vamos a hacer en la clase. Y obvio, el objetivo de la clase, que es aquí en esta asignatura, en esta clase, perdón. Y tenemos la secuencia didáctica con un inicio, un desarrollo, un cierre, con recursos de aprendizaje que están acá y los indicadores de logro. ¿Qué es lo interesante ay, perdón, de de este material? Que nosotros eh, podemos analizar cómo se escriben. Ya, ustedes me decían que les llamaba la atención que todas comenzaran con un verbo, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Bueno, me preguntaban si era lo apropiado, si no era lo apropiado, si así se hacía, si no se hacía. Yo les comentaba y se lo comento a quienes, hoy no me veo, ahí sí me veo. Y se lo comento a quienes tienen dudas al respecto, es que el hecho de que ustedes trabajen con el verbo así me permite a mí analizar y verificar si es que ustedes efectivamente están conscientes de la actividad cognitiva que están realizando sus estudiantes a través de las actividades o de las estrategias didácticas que ustedes les están planteando. ¿Ya? Y comentábamos, base a eso mismo, sobre esta actividad, por ejemplo, en que la actividad colorean el dibujo según el color asociado a las letras. Y yo les preguntaba cuál era la actividad cognitiva del estudiante, que no necesariamente tiene relación con la actividad física que está realizando, que puede incluso un niño tener dificultades para pintar y todo, pero eso no significa que cognitivamente tenga alguna dificultad con lo que se le está planteando. Entonces, ¿qué es lo que se le plantea? Y conversábamos que lo interesante era que el estudiante eh, identifica, reconoce, ¿ya? Y eso era lo importante, que el estudiante, esa era la actividad cognitiva, lo que él era capaz de hacer de la sinapsis que le hacía él, las indicaciones de las actividades. Los identifica o reconoce
los dibujos que comienzan con la letra S, que S con la letra S, y las colorean a libre elección o con el color que la profesora le indicó. Así de simple. Y al final es lo mismo, porque colorean el dibujo, pero a mí no me interesa que coloree o que pinte bien, porque eso no se lo voy a evaluar. Eso no se lo debería evaluar, eso debería estar acá. ¿Ya? Yo lo que quiero es que identifique, que reconozca. Y lo puede identificar algo y decirlo, como puede identificar algo y escribirlo, o pintarlo, o encerrarlo. Es parte de la actividad. ¿Ya? Em, y otra em, de las cosas que analizamos es también las actividades por momento de la clase. Por ejemplo, en el momento del cierre, que son solo 15 minutos, los estudiantes van a escuchar un cuento sobre la letra S y luego van a practicar lo aprendido identificando en el poema algunas palabras con la letra S. Y después se les monitorea y retroalimenta, no sé qué. O yo le puse retroalimentan, esto debería estar, esto no debería estar. Y entonces, ¿cómo hacemos para que, eh, o sea, 15 minutos para esto, no sé si lo pueden hacer. Leer un cuento, ¿para qué vamos a leer todo un cuento si la idea de leer un texto es que además ellos puedan comprender o analizarlo, de que genera una cercanía con el texto, no leer un texto porque sí, ¿ya? Y en ese tiempo lo lograrán hacer cuando el cierre de la clase tiene otra función en los momentos. Entonces ahí también ir analizando esos detalles, ¿ya? Además de, por ejemplo, aquí los indicadores, si tienen relación con las actividades y si tienen relación con eh, el objetivo de la clase. Aquí está, ¿ven? El objetivo. Entonces, además, aquí tengo otra. Aquí tengo otra que esta ya es de un tercero básico. Ahí está, ¿ven? Donde tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y un cierre. Tenemos un antes de la lectura, no tenemos un durante, pero tenemos un después. En este tenemos tiempo y en este también tenemos tiempo. Entonces ahí nos faltan como algunas cosas, ¿se dan cuenta? Y, por ejemplo, bueno, el tema también del verbo con el que se inicia, ¿ya? Por ejemplo, así. Y luego aquí hablamos de que como primera actividad analizan un texto y como segunda actividad marcan las palabras nuevas. Y en la otra parte, o será en la misma, no está claro, a partir de un texto que hayan leído, escogen las palabras que no conozcan y averiguan su significado. Se repite un poco la historia, ¿no? Eh, Luego dice, deben completar un registro y además aquí está como narrado. No están claras los verbos de acuerdo al verbos que nos expresen, nos evidencien eh, la actividad cognitiva del estudiante, ¿cierto? Y después dice completar la guía y después en el después, en el cierre, realizan dibujos representando cada palabra nueva en un papelógrafo. ¿Cuántas son? Porque ¿qué texto que leyeron? Ese texto es del libro. En el libro aparecen marcados a veces ciertas palabras como para el vocabulario. ¿Cuántas palabras son? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Son abstractas? ¿Son concretas? ¿Cómo son? ¿Vamos a representar todas las palabras? Y si solo hacemos una, ¿van a exponer todos los trabajos al curso? Todos, o sea, tenemos 40 estudiantes, son 20 parejas, son 20 niños adelante. ¿Lo alcanzamos a hacer en el después de 45 minutos del cierre? Ah, muchas preguntas, ¿verdad? Y como ya está por terminar este video, quiero que se queden con esas preguntas, quiero que se queden con esas ganas de analizar, con esas ganas de, de, de escudriñar más en las planificaciones. No tengan miedo a planificar, vamos a tener tiempo de hacerlo juntos, así que por favor confíen en ustedes, confíen en lo que saben, confíen en mí también, dense el tiempo durante los talleres para trabajarlo y vamos que se puede, ¿ya? Con mi Stella que nos está dando su espalda, me despido para que nos encontremos en un nuevo video. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.